es nuestra segunda sesión del mes de febrero, nuestras sesiones técnicas por parte de IntelliJ, en las cuales hemos estado desarrollando a lo largo de estos 2 meses de trabajo y vamos a continuar durante todo el año. En esta sesión vamos a hablar sobre el siguiente tema. Bueno, primero que nada, hace 14 días tuvimos la sesión diseño de insertos, de insertos y cavidades en un molde. Esto lo tuvimos el día 14 de febrero. En esta ocasión, la segunda sesión técnica de este mes es el tema relacionado. Es un tema que ustedes constantemente nos están solicitando información, que tiene que ver con la validación de productos, que tiene que ver con el análisis. En particular vamos a estar hablando de la fatiga y cuál es la relación que podemos tener con la fatiga y la programación de nuestros mantenimientos preventivos. Entonces vamos a comenzar. Tenemos un comentario. Alguien que se perdió la sesión de diseño de cavidades, de insertos y moldes de cavidades. Bueno, si no se enteraron de esta sesión, seguramente es porque no la están siguiendo en nuestras redes sociales, donde estamos todo el tiempo compartiendo información sobre las actividades que estamos desarrollando para ustedes. Sesiones web como la de este momento, conferencias presenciales como las que también estamos desarrollando en este momento con la gira educativa, o cuando estamos en alguna expo industrial, pues de este tipo. Toda esta información la compartimos a través de estas redes. Si ustedes nos siguen, pueden estarse enterando de todo lo que estamos programando respecto a tecnologías 3D para mejorar nuestros procesos de ingeniería y nuestros procesos de manufactura. Bien, ya sabemos todos por qué estamos aquí. Vamos a estar hablando de la fatiga, a qué se debe este fenómeno de la fatiga, las fallas mecánicas debidas a la fatiga, por qué se deben y qué recursos disponibles tenemos para conocerlas, evaluarlas y prevenirlas, por supuesto. Todo esto lo vamos a estar desarrollando a través de 4 puntos. El primer punto, vamos a conocer cuál es la importancia del análisis o la validación de nuestros diseños en nuestro proceso de manufactura. Vamos a hablar en particular sobre la fatiga, qué es, qué factores o cuestiones técnicas tenemos que tomar en cuenta, un poquito de conceptos teóricos, vamos a regresar un poco a la universidad, donde vamos a conocer detalles sobre la fatiga. Vamos a hablar sobre recursos disponibles, qué tienen ustedes a la mano disponibles para poder comenzar a utilizar estas herramientas. Y por último, vamos a tener una sección de interacciones, donde nos van a poder dar sus comentarios, sus preguntas, complementar información a la que le estemos brindando toda esta sesión, todo este espacio de tiempo para que nos compartan toda esta información. Dicho esto, nos vamos entonces al primer punto. Importancia de análisis en la manufactura. Antes de comenzar a hablar sobre la importancia del análisis en la manufactura o de la validación de nuestros diseños en la manufactura, tenemos que irnos un paso atrás y hablar de la importancia del CAD 3D en nuestros procesos de manufactura. Algo que yo pienso que todos ustedes ya tienen incorporado en sus ciclos de desarrollo. Conocemos muy bien cuáles son las ventajas de trabajar o estar desarrollando nuestro diseño, nuestra ingeniería en plataformas 3D sobre las plataformas 2D. Beneficios que ustedes ya conocen, que ustedes están experimentando todo el tiempo. Reducimos de gran manera problemas asociados a la interpretación, a los tiempos de desarrollo, por supuesto, problemas de manufactura, podemos identificar problemas de manufactura antes de fabricar, reducimos problemas de comunicación, que el departamento de compras tenga una noción clara del tipo de componente que va a adquirir, cuestiones de este tipo. Implementando una plataforma 3D en diseño, muchas de estas posibles problemáticas las vamos a controlar de una gran manera. Y precisamente esto nos lleva al siguiente paso en nuestro ciclo de desarrollo. Si ya tenemos el CAD 3D, es decir, si ya estamos usando SolidWorks para desarrollar nuestros proyectos, el siguiente paso o el paso natural a incorporar en nuestros ciclos de desarrollo va a ser incorporar herramientas de análisis, herramientas de validación. Ok, veamos entonces la importancia del análisis. Antes de hablar sobre la importancia, me gustaría que tuviéramos esta reflexión internamente, preguntarnos cómo estamos validando actualmente nuestros productos. Es decir, si yo estoy desarrollando moldes, ¿cómo me aseguro que mis moldes estén funcionando correctamente? Si estoy haciendo maquinaria de automatización, ¿cómo me aseguro que los ciclos de tiempo, que el diseño que yo estoy conceptualizando funcione de la manera correcta? Eso por un lado. Y por otro lado, ¿qué implicaciones tenemos nosotros en nuestros ciclos de desarrollo si no hacemos una validación apropiada?
Me refiero, sí, o tal vez ni siquiera estamos haciendo validaciones. ¿Qué implicaciones estamos teniendo o podríamos tener no asegurarnos que el diseño que estamos entregando cumpla con los requerimientos funcionales? Puede ir desde situaciones de calidad, por ejemplo, quejas de nuestros clientes por la calidad del producto. Puede ser que estemos gastando material innecesario, sobredimensionando nuestros proyectos. Puede ser que no tengamos certeza de la vida útil que va a tener el diseño que estamos entregando a nuestro cliente. ¿Sí? Todas estas preguntas las podemos resolver de una manera sencilla, utilizando la validación de nuestros diseños antes de colocarlos en el mercado o antes de entregarlos a nuestros clientes. Y hablando de validación, ¿qué recursos tenemos o cuáles son los métodos comunes, los métodos tradicionales para llevar este análisis, para llevar la validación de nuestros productos antes de colocarlos? Vale, vamos a hablar de los 4 principales que creo yo que son los más comunes en la industria. Coméntenos por la parte del chat si alguien utiliza recursos distintos a los que voy a comentar enseguida. Por un lado tenemos los servicios externos. ¿Esto qué es? Es una empresa, una firma de ingeniería con la cual nosotros vamos a solicitarles este servicio. Si yo acabo de diseñar esta máquina, le voy a pasar mi modelo 3D tal vez a una firma de ingeniería para que me haga el análisis de vibración o que me haga el análisis térmico, que me diga si mi molde va a funcionar o no va a funcionar. Esto tiene ventajas y tiene desventajas, por supuesto, el uso de servicios externos. Una ventaja, una gran ventaja, es que estas firmas tienen mucha experiencia, tienen mucho conocimiento en las aplicaciones que se están ofreciendo. Y ellos les van a decir si se encuentra dentro o no de sus capacidades desarrollar el tipo de análisis de validación que ustedes estarían solicitando. Esa es una ventaja. Una desventaja, a mi punto de vista, creo que la más importante tiene que ver con la experiencia del producto. Me explico. Si yo estoy desarrollando máquinas y estoy constantemente utilizando servicios externos de validación de mis productos, la experiencia de la validación, del análisis, de la retroalimentación sobre los diseños que estoy desarrollando, no se va a quedar conmigo como diseñador o como departamento de ingeniería. Esa experiencia se va a quedar con la firma de ingeniería, es decir, con quienes estén desarrollando de manera práctica, ejecutando los estudios. Y luego el canal de comunicación entre esta firma de ingeniería y nosotros como cliente, en muchas ocasiones no es el más apropiado, de manera que simplemente nos entregan un reporte, pero no estamos teniendo una retroalimentación certera de lo que está sucediendo con nuestro diseño. Eso yo lo veo desde mi punto de vista como uno de los principales contras de utilizar servicios externos al momento de validar nuestros productos. Luego tenemos un recurso muy utilizado y que vamos a seguir utilizando, cálculos manuales. Los cálculos manuales, bueno, somos ingenieros, nos encanta la parte técnica, nos encanta arrastrar el lápiz, estar haciendo predicciones sobre el comportamiento que van a tener nuestros diseños. Los cálculos manuales es algo fundamental que tenemos que conocer. Sin embargo, una de las limitantes, las principales limitantes que tiene es, por un lado, el alto conocimiento teórico, académico que debemos de tener. Y si no lo tenemos, ya está, no pasa nada, tenemos que recurrir a bibliografías, tenemos que documentarnos, tenemos que leer para saber qué ecuaciones utilizar, qué teorema aplica, qué condiciones son las que tenemos que tomar en cuenta. Las principales desventajas o las limitantes de este método de cálculos manuales puede ser, por un lado, el tiempo requerido para desarrollar estas validaciones. Por otro lado, nosotros sabemos que las ecuaciones teóricas, las ecuaciones prácticas que conocemos de la escuela, están desarrolladas bajo una serie de consideraciones, una serie de suposiciones. Bajo una serie de suposiciones se desarrollan estas ecuaciones, estos modelos matemáticos, que después nosotros tomamos para llevarlos a un caso práctico que tengamos. Pero aquí está el tema. Si el caso práctico que nosotros vamos a aplicar estas ecuaciones no hace un match adecuado con las suposiciones que se tomaron en cuenta para desarrollar esas ecuaciones, ya no va a haber una similitud entre lo que está pasando y lo que me está tomando en cuenta mis ecuaciones, por un lado. Luego, por otro lado, las ecuaciones son sencillas cuando tenemos geometrías simples. Recuerden, todo lo idealizábamos en la escuela. La vida real no está nada idealizado, utilizamos formas complejas, con uso de tecnologías como las impresoras en 3D, por ejemplo. Cada vez tenemos
diseños más orgánicos, formas más complejas, con las cuales ese diseño estructural es un poco más complejo llevarlo a través de cálculos manuales para hacer la validación. Es otro de las alternativas que tenemos para la validación, para el análisis, los cálculos manuales. Tenemos otra muy utilizada también, los prototipos físicos. Y además de muy utilizada, creo yo, desde mi punto de vista, es la que mejor información nos va a brindar acerca del desempeño de nuestros diseños, de nuestros proyectos. ¿Qué implica un prototipo físico? Pues, creo que no hay que ahondar mucho, ¿no? Implica desarrollar un prototipo sobre el cual vamos a estar haciendo una serie de pruebas físicas, pruebas destructivas, o pruebas de ciclos de vida, o de resistencia estructural, o de resistencia térmica. ¿Cuáles son las limitantes de este método? Por un lado, el costo que me implica estar fabricando, estar desarrollando un prototipo cada vez que voy a evaluar. Eso por un lado, el costo y el tiempo de desarrollo de estos prototipos. Pero creo que existe algo que es aún más importante que el costo y el tiempo que nos pueda acumular, y tiene que ver con la interacción entre mi diseño y los resultados de mis pruebas. ¿Qué pasa si yo hago un prototipo de una máquina que tiene 5 soportes, por decir algo, y a través de mis prototipos y mis pruebas físicas me doy cuenta que son demasiados soportes, que los puedo quitar? Ok, ¿cuántos voy a dejar? Voy a dejar 4, voy a dejar 3 soportes, voy a dejar 2 soportes. ¿Cómo puedo conocer eso? Voy a estar desarrollando un prototipo cada vez que quiera probar alguna variable nueva. Es ahí donde se vuelve el proceso demasiado largo, en que no existe una retroalimentación directa, efectiva, entre la validación a través de pruebas físicas con mi parte del diseño en 3D, con mi CAD. Creo que es donde está la principal limitante de este método. Los prototipos físicos, en muchas ocasiones, no vamos a poder evitarlos en nuestro ciclo de desarrollo. Muchos estándares incluso implican que se deben de usar los prototipos físicos. Pero no es lo mismo utilizar un prototipo físico al finalizar mi ciclo, en el cual yo simplemente voy a terminar de validar en el laboratorio lo que está sucediendo con mi comportamiento, a estar desarrollando pruebas físicas constantemente durante mi ciclo de desarrollo. Entonces, la otra alternativa que tenemos para validar es hacer una validación CAE, o hacerlo a través de pruebas virtuales, ¿sí? Que es el tema que vamos a estar desarrollando en este momento. La validación CAE, o Computer Aided Engineering, ingeniería asistida por computadora, implica un proceso similar al de los prototipos físicos, en el cual yo estoy evaluando distintas alternativas de diseño, pero a través de pruebas virtuales. De esta manera yo tengo una integración completa entre el CAD y la validación. ¿Qué tipo de pruebas o qué tipo de herramientas de ingeniería asistida por computadora puedo yo desarrollar? Cualquier situación multifísica de comportamiento que vayamos a tener durante el uso de nuestros equipos. Podemos hacer evaluaciones de magnitudes de esfuerzos, validar que nuestro molde funcione, que la válvula que estamos diseñando tenga la caída de presión apropiada, que la temperatura del polímero que estoy inyectando a mis moldes tenga las temperaturas apropiadas, que la acción del viento no vaya a tirar el poste que estoy yo colocando en el proyecto que acabo de entregar. Cualquier escenario físico real lo podemos simular a través de ingeniería asistida por computadora. Y esto es algo que en los últimos años está teniendo mucho impacto, mucha aplicación positiva en el desarrollo de nuevas tecnologías, de nuevos productos. Y es parte por lo que comentábamos hace un momento. El CAD en 3D es algo que ya está muy estandarizado en la industria. Es difícil que veamos empresas que no están utilizando herramientas en 3D para desarrollar su ingeniería. Eso nos lleva al siguiente punto, a la necesidad de validar a través de plataformas por computadora, validar sus diseños. Y además de eso, otra de las razones por las cuales está teniendo mucho uso últimamente es por el desarrollo de componentes de hardware. Cada vez es más sencillo adquirir equipos de cómputo que tengan las características, que tengan los requerimientos necesarios para ejecutar de una manera eficiente las validaciones, los análisis que estamos desarrollando. Y vamos así a la pregunta, ¿cuál es la importancia del análisis en la manufactura? ¿Por qué incorporar estas herramientas a mis procesos? Es porque utilizando estas plataformas podemos desarrollar, tenemos un sistema en el cual vamos a tener un diseño
para prevención de fallas mecánicas, obviamente. ¿Qué tipo de fallas? Fallas por esfuerzos, por ejemplo. Podemos calcular o podemos determinar a través de estas herramientas cuáles son las magnitudes de los esfuerzos, es decir, la respuesta del material bajo la aplicación de la serie de cargas que va a estar sometiéndose durante su operación. Análisis de fatiga, ver cuál es la vida útil de nuestros productos. Análisis o falla por vibraciones, asegurarnos que las vibraciones no van a exceder cierto valor o que no va a entrar en estructura, que ponga en peligro la integridad o la estabilidad de nuestra misma estructura. O una falla por pandeo, cuando tenemos diseños que algún elemento se encuentra sometido a cargas de compresión, el pandeo es algo que tenemos que tomar en cuenta porque nos puede provocar una inestabilidad y que se nos colapse completamente una estructura. O fallas térmicas. En muchas ocasiones, las cargas que se están aplicando a nuestro modelo no son fuerzas, no son torques directamente, son cargas térmicas. Variaciones de temperatura, las cuales implican un comportamiento particular del material. Cuando hay variaciones de temperatura, el material no responde de la misma manera. Entonces, por comentar algunos escenarios de fallas, son los que podemos visualizar antes de fabricar, todo en un entorno virtual. Okay. En la sesión de hoy vamos a estar hablando de fatiga en particular, vamos a ponernos un poquito técnicos, no tanto, tampoco se espanten, vamos a estar resolviendo este tema, lo que es fatiga. Bien. Entonces, hablando o haciendo un comentario en contexto sobre el análisis de la importancia del análisis en la manufactura, nos vamos a nuestro siguiente punto, que son los análisis de fatiga. Vamos a comenzar a platicar sobre este tema. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta, el punto en el cual vamos a partir, es, bueno, por un lado vamos a hablar qué es la fatiga y por qué se presenta una falla por fatiga. La falla por fatiga se va a presentar cuando tenemos una serie de ciclos repetitivos de carga y descarga en nuestras estructuras o en nuestros diseños. ¿Sí? Cuando digo estructuras, no me refiero a una estructura metálica, sino a nuestros modelos físicos, nuestros modelos en 3D. Eso lo vamos a definir como una estructura. La fatiga se va a presentar entonces cuando estamos aplicando y removiendo constantemente una serie de cargas a nuestras estructuras. Algo que es importante es lo último que tenemos en este párrafo acá. Dice que esto se presenta cuando los esfuerzos resultantes son menores al esfuerzo de fluencia del material. ¿Qué significa esto? Vale, vamos a verlo con una gráfica. Conocemos nosotros esta gráfica esfuerzo de formación, es la respuesta de los materiales para la aplicación de alguna carga, de alguna fuerza. Bien, tenemos en el eje Y la magnitud del esfuerzo y en el eje X los desplazamientos o las deformaciones que está teniendo. Conocemos estas curvas porque son características de algún material en particular. También nosotros sabemos que existe siempre un punto que se llama Y o cedencia, es nuestro esfuerzo de cedencia o nuestro esfuerzo límite de fluencia, en el cual, por lo general, nosotros vamos a estar trabajando siempre en la parte inferior a este punto que dice Y en la gráfica que estamos visualizando. Cuando trabajamos en esta zona, al aplicar una carga, no va a haber deformaciones permanentes, no va a haber falla en el material, es decir, es la zona óptima de trabajo, ¿sí? Esta es la zona óptima de trabajo, digamos, nos encontramos en esta región que acabo de demostrar. La fatiga va a suceder aun cuando los esfuerzos que se estén desarrollando se encuentren en esta zona de trabajo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener un evento de carga a tener una serie cíclica de eventos de carga, ¿sí? No es lo mismo que se golpee una vez de estructura a que se esté desarrollando una serie de interacciones de golpeteo constante sobre nuestra estructura. Entonces, la falla por fatiga es la fractura en el material o la fisura en el material que se presenta por la acción repetitiva de un número de ciclos en nuestras condiciones de trabajo. Dicho de otra manera, a todos nos gusta el box, o por lo menos a mí me gusta el box. ¿Cuándo se presenta una falla por fatiga? Un golpe de Juan Manuel Márquez seguro nos va a mandar a la lona, ¿no? Preguntémosle a Pacquiao. Ahí estamos con una sola aplicación de carga,
estamos superando por mucho nuestro límite de fluencia y se presenta una falla. Ok, eso no es la fatiga. ¿Qué es la fatiga? La fatiga es que esta bolita nos dé 1000 golpes. No necesitamos un solo golpe de Márquez para presentar la falla por fatiga. Con un ciclo repetitivo, con el determinado número de ciclos a la aplicación de una carga, se va a presentar la fatiga. Entonces, ahí está. La fatiga es cuando, bajo la aplicación de una carga que no es necesariamente muy elevada, pero que se repite bajo un número de ciclos determinados, se va a presentar una fisura o se va a presentar una falla, una fractura en nuestro material. ¿Bien? Va. Conceptos teóricos o conceptos que tenemos que tomar en cuenta para hacer los análisis de fatiga, que además, ahorita que pasemos a la parte de demo, los vamos a ir relacionando con el software. Todos los conceptos teóricos en el software, en qué momento los vamos a estar tomando en cuenta. Por un lado, en conceptos teóricos tenemos el límite de endurancia. Esto se refiere a que los esfuerzos en el material, la respuesta del material no va a ser la misma bajo la acción de ciclos continuos en nuestro material. Vamos a ver esta gráfica. Tenemos en el eje Y la magnitud del esfuerzo, ¿verdad? Megapascales, y en el eje X el número de ciclos que se está presentando. ¿Sí? Si vemos cómo esta curva nos va a representar el límite de endurancia o el límite a la fatiga. Bajo la aplicación de cierto número de ciclos, la resistencia al esfuerzo va disminuyendo de manera considerable. Esto se debe a diversos factores, al material, a las condiciones de fabricación, a las condiciones de carga, a las condiciones incluso geométricas de tamaño. Son muchos factores los que se toman en cuenta. Y esta curva es característica de cada material, ¿sí? En esta gráfica es el mismo tipo de gráficas, pero vean, es una curva distinta para distintos materiales. Es decir, no todos los materiales responden de la misma manera para la aplicación cíclica de una serie de cargas. Esta es información fundamental que necesitamos nosotros conocer para hacer la validación por fatiga. Esta es la respuesta del material. Y les comentaba, implica muchos factores que no es propósito de esta sesión entrar con mucho detalle sobre esto, pero por comentar algunos, tenemos un factor de tamaño. El factor de tamaño nos está relacionando las geometrías y el contraste de geometrías, de tamaño de nuestras geometrías, con el número de ciclos. Otro factor importante es los factores de carga. Si la carga es cíclica o no es cíclica, si se remueve completamente o no se remueve completamente, si es una carga tensión-compresión de manera repetitiva, eso también influye. Si son diversos escenarios los que nos definen la fatiga. Tenemos otras situaciones de carga y descarga que tienen que ver con la variación de esfuerzos. ¿Qué me refiero con la variación de esfuerzos? Es la manera en la que se está desarrollando las condiciones de carga y descarga en nuestros componentes. Vamos a verlos con gráficas. Tenemos este escenario de carga y descarga. Vemos aquí tenemos en el eje Y, tenemos la magnitud del esfuerzo, y en el eje X tenemos el tiempo o el número de ciclos. Noten cómo esta curva es una alternancia, está variando de un valor máximo de esfuerzo y a un valor mínimo de esfuerzo, donde tenemos un esfuerzo alternante que es la mitad de esta curva. Lo interesante en este tipo de condiciones es que cuando se presenta digamos, la descarga, que estamos removiendo las fuerzas que están trabajando sobre nuestro modelo, existe un valor del esfuerzo mínimo diferente de cero, que lo podemos visualizar en la gráfica, aquí donde pasó mi mouse. Tenemos un valor de esfuerzo mínimo diferente de cero, aun cuando estamos en la parte de descarga de nuestro ciclo carga-descarga. ¿Ok? Este es un escenario. Otro escenario, tenemos cuando el valor del esfuerzo mínimo sí es cero. Noten cómo aquí el valor del esfuerzo mínimo está en una condición de cero. Es decir, cuando se remueve la carga,
No hay ninguna otra fuerza, otro escenario, ningún torque, ningún nada que nos esté provocando esfuerzos adicionales en nuestra estructura. Esa es otra de las condiciones. Tenemos otro escenario de carga y descarga. Este es muy común, se llama completamente invertido, en el cual noten que el valor medio del esfuerzo es 0, pero el valor mínimo del esfuerzo no es 0. El valor mínimo tiene una condición negativa, quiere decir que es una dirección diferente al escenario 180 grados antes. ¿Me explico? Entonces, esto puede aplicar muy bien, por ejemplo, para flechas, para sistemas en rotación. Una flecha con una polea, cuando se encuentra 180 grados después, ¿sí? Media vuelta, las zonas donde estaban en tensión ahora se encuentran en compresión. Y 180 grados después, la zona que estaba en compresión ahora se encuentra en tensión. ¿Sí? Eso es lo que está sucediendo aquí. Estamos con este ciclo de carga y descarga del material. Estos tres escenarios producen situaciones diferentes en la resistencia a la fatiga. Aun cuando los valores de fuerza, de carga aplicada sean los mismos, estas distintas condiciones de carga y descarga tienen una respuesta, un comportamiento diferente al número de ciclos o a la vida útil que va a tener nuestro diseño. Estos tres escenarios son cuando tenemos cargas constantes, es decir, la fluctuación es constante, es una sinusoidal constante durante todo el periodo, donde los valores de esfuerzo se encuentran siempre, los podemos definir completamente con tres elementos: el esfuerzo máximo, el esfuerzo mínimo y el esfuerzo alternante. ¿De acuerdo? Hay otro escenario que también produce fatiga o nos puede provocar una falla por fatiga, que es cuando las cargas no son constantes, que es una curva como la que vemos en este momento en pantalla. En estos escenarios, la magnitud de las cargas, de las fuerzas y de los esfuerzos no van a ser constantes durante el tiempo, durante el ciclo de desarrollo de operación de nuestras cargas. Esto, lo vuelve aún más complejo el análisis por fatiga. Si aquí tenemos un momento en el que el esfuerzo tiene un valor y ese valor tal vez no se vuelve a repetir durante todo el ciclo de operación, ¿sí? O tal vez tenemos un punto máximo donde los esfuerzos se incrementan de manera muy considerable, pero no se vuelve a presentar durante todo el ciclo de operación. Estos escenarios se llaman escenarios de carga variable. Y tal les digo, son consideraciones, son situaciones que van a modificar la manera en la que va a responder nuestra estructura, nuestro material, a las condiciones de fatiga. ¿De acuerdo? Bien, recuerden, nos están haciendo preguntas. Aquí tengo preguntas muy técnicas que voy a dejar espacio para resolverlo al final. Todas las preguntas que vayan saliendo pueden irlas compartiendo por la parte del chat o la categoría de preguntas. Ok, vamos a avanzar en nuestro tema. Vamos a ver un caso práctico. Vamos a tomar como caso práctico algo que se presenta por fatiga continuamente. Estamos viendo estas imágenes, son componentes, partes de una bicicleta. Es el crank, la estrella de nuestra bicicleta. Es un componente que por las condiciones de carga en las que se encuentra, las fallas por fatiga son muy recurrentes, son muy constantes. A quien le guste el ciclismo, quien practique ciclismo, si alguien de los participantes se encuentra aquí, conoce que estos componentes se encuentran cíclicamente sometidos a condiciones de carga y descarga, y sobre todo si practicamos ciclismo de montaña, donde las variaciones de los esfuerzos pueden ser muy marcadas, un impacto fuerte o condiciones que van más allá de la fuerza que estamos ejerciendo por nuestras piernas. A través de este caso práctico, quiero mostrarles cómo desarrollar los estudios por fatiga utilizando SolidWorks Simulation. Y se trata de esto. Quiero determinar cuál es la mejor alternativa de diseño. De estas tres versiones que vemos en pantalla, cuál va a soportar las fuerzas de mejor manera y cuál va a tener una vida útil más prolongada. ¿Cuáles son nuestros criterios de diseño? Las decisiones que tenemos que tomar son las siguientes. Por un lado, nuestro diseño debe durar cuando menos 7 millones de ciclos. Conocer el número de ciclos es una manera en la que podemos determinar el tiempo de vida útil de nuestros componentes. Es decir, si yo conozco el número de ciclos, puedo determinar cuántas revoluciones ha dado este elemento antes de que se presente la falla. Conociendo esto, puedo tener una idea certera de cuántos kilómetros puedo recorrer en mi bicicleta
teniendo la certeza de que este componente no va a fallar por fatiga. Y esto por poner un ejemplo de la bicicleta, pero esto lo podemos llevar a nuestras máquinas. Si estamos haciendo automatización, si estamos teniendo componentes mecánicos que están bajo la acción continua de cargas y descargas, podemos determinar el número de meses, semanas, años en los que va a poder estar trabajando de manera íntegra, donde podemos tener la certeza de extender una garantía por una vida de tantas horas de trabajo o tanto tiempo de trabajo. ¿Okay? Entonces nos interesa 7 millones de ciclos en la operación continua de carga y descarga de este elemento. ¿Y cuáles son las condiciones de fuerza? Son estas. Vamos a estar ejerciendo una fuerza de 1350 newtons en el pedal. Esta es una representación, una aproximación de la fuerza que podemos ejercer nosotros durante un ciclo de pedaleada. Entonces, tenemos 3 alternativas de diseño bajo estas condiciones, que dure cuando menos 7 millones de ciclos y que la fuerza aplicada sea de 1350 newtons. Voy a cambiar a SolidWorks para mostrarles este desarrollo. Ok, he cambiado de pantalla. Ustedes en este momento podrán estar visualizando mi computadora, en la cual tengo mi modelo abierto que vamos a estar analizando. Si alguien no lo puede visualizar, por favor, coméntenos por el chat. Ok, parte de las grandes ventajas que tenemos de trabajar con SolidWorks Simulation es que se encuentra completamente integrado en nuestra plataforma de diseño SolidWorks. ¿Sí? Este es el ambiente de SolidWorks que todos conocemos, que todos estamos utilizando para desarrollar nuestros proyectos. Aquí tenemos una de nuestras alternativas de diseño, es el diseño completo, y tengo por distintas configuraciones las alternativas de diseño. Vamos a evaluarlas. Simplemente estoy cambiando de configuración. Y esta es una de mis alternativas de diseño, ¿sí? Esta geometría. Luego tengo esta otra geometría. ¿Sí? Noten cómo las secciones intermedias, aquí en la parte del cuerpo de la biela, se han modificado. Y por último tengo esta geometría. Igual vemos que nos insertó esta ranura, esta hendidura en la parte central. Son diferentes alternativas de diseño sobre las cuales yo tengo que tomar una decisión. ¿Cuál es mejor para fabricación? ¿De acuerdo? Entonces, vamos a evaluarlo. Lo primero que vamos a hacer es hacer un análisis, hacer un estudio de una condición de carga. Okay. ¿A qué me refiero? ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a evaluar qué sucede cuando aplicamos la fuerza de 1350 newtons en nuestro modelo, en la imagen que estamos visualizando en este momento. Después de que tenemos este estudio, ahí vamos a conocer cuáles son las magnitudes de los esfuerzos, cuáles son los desplazamientos, cuál es su factor de seguridad, etcétera. Todas las respuestas al comportamiento mecánico lo vamos a interpretar con este primer estudio. Después, este estudio lo vamos a llevar y lo vamos a convertir en un estudio de fatiga, en el cual vamos a especificarle a nuestra herramienta de diseño que ese ciclo de carga se va a repetir 7 millones de veces. ¿Okay? Entonces, son dos partes. El estudio de fatiga incluye dos escenarios. Por un lado, el escenario de la condición de carga, donde lo vamos a hacer bajo una situación estática, por decirlo de esa manera, y después ese evento estático lo vamos a repetir el número de veces que queremos evaluar. En este caso, 7 millones, porque fue el criterio de diseño que especificamos hace un momento. Entonces vamos a empezar a configurar nuestro análisis estático. Aquí estoy en el ambiente de trabajo de ingeniería asistida por computadora de SolidWorks. Este es el ambiente de trabajo de SolidWorks Simulation. Se fijan, está completamente integrado a la plataforma de diseño, de manera que tengo una interacción completa entre los resultados de mis pruebas virtuales con la plataforma de diseño. Y yo puedo tomar la decisión si hacer más grande una dimensión o más pequeña esa misma dimensión. Bueno, lo primero que vamos a hacer es definirle el material a los componentes. Tenemos que decirle de qué tipo de aluminio estamos trabajando o estamos evaluando en nuestro diseño. Acuérdense, estamos en una parte estática todavía. Estamos utilizando una aleación de aluminio 6061, donde están todas las propiedades mecánicas necesarias para hacer la evaluación, para conocer el desempeño de nuestros componentes.
Estas propiedades se refieren a límites de excedencia, a la densidad, a los valores que vemos aquí en pantalla, son los que tenemos que conocer. SolidWorks Simulation tiene una librería bastante amplia de los materiales comerciales comúnmente más utilizados en categorías de, por ejemplo, aceros o hierros o plásticos u otros metales u otros no metales. ¿Sí? En estas categorías tenemos, en estas librerías, perdón, tenemos toda la información requerida para poder hacer la validación tomando en cuenta las características de algún material en particular. Constantemente nos preguntan, ¿qué pasa si yo utilizo un material personalizado? O si el proveedor que me surte a mí algún material en particular me comparte la ficha técnica de este material. Hasta si conocemos esta información, personalizamos esta librería. Esto implica, o esto me da a mí la posibilidad de definir materiales personalizados con las especificaciones que me está dando el proveedor de estos materiales que estoy adquiriendo. Ok, especificamos entonces el material, se asignan las propiedades mecánicas y ya está. Se hace para 1, 2, 3 o el número de elementos que tengamos en nuestro ensamblaje. Ok, tenemos que especificar las sujeciones, es decir, cómo está montado o cómo está interactuando la parte que yo estoy analizando con el resto de las estructuras. En este caso tenemos representaciones articuladas, ¿sí? Digamos, vamos a llamarles bisagras fijas a las posiciones en donde por medio de unos pernos, de unos bols, lo vamos a montar a la multiplicación, a la estrella de nuestra bicicleta. ¿Sí? Con estas condiciones estamos representando esa unión atornillada. Después vamos a sacar las reacciones, por ejemplo, las vamos a visualizar. Ok. Y luego, por otro lado, tenemos la posición en la que estaría montada nuestra biela, es decir, al eje que va a conectarlo con la otra biela de nuestro diseño. Especificamos la fuerza. Decíamos, se va a estar ejerciendo una fuerza de 1350 newtons. Especificar estas condiciones es muy sencillo. Seleccionamos cuáles son las geometrías o las ubicaciones en las cuales se van a estar aplicando estas condiciones de carga, ¿sí? En este caso son las superficies que hacen contacto con nuestro pie y que transmiten la fuerza de nuestra pierna hacia toda esta estructura, ¿sí? 1350 newtons. Ya está. No quiero entrar en mucho detalle sobre las condiciones del mallado. Son temas que posiblemente podemos desarrollar en otras situaciones, pero algo que es importante y quería comentarles con ustedes es la necesidad de tener un mallado o un refinamiento apropiado en zonas de interés. Noten cómo en estas regiones que estamos visualizando en esta posición, tenemos un mallado mucho más fino. Esto es para tener resultados apropiados en estas condiciones. Lo que quería comentarles es, tenemos la capacidad de especificar de una manera muy sencilla regiones en las cuales hacemos un mallado mucho más fino. En otras palabras, o en términos prácticos, tenemos completa libertad con el desarrollo de la malla para hacer la validación de nuestro componente. Okay. Una vez que ejecutamos la simulación, que corremos los resultados, visualizamos información como esta que vamos a comenzar a ver. Esta es una gráfica de esfuerzos. Esto es lo que está sucediendo con la estructura bajo la aplicación de una carga de 1350 newtons. Estoy poniendo una animación para que podamos verlo de una manera más clara. ¿Sí? Los colores están referenciados a una escala, que es la que tenemos en el lado derecho de la pantalla. Es decir, las zonas en azul corresponden a la magnitud que nos indica la escala en azul. Las condiciones en rojo corresponden a la magnitud de la escala que está en color rojo. Esto es lo que está sucediendo con la estructura bajo la aplicación de 1350 newtons. Pero ojo, todavía no estoy calculando yo fatiga. Aquí es, ¿qué pasa si le pongo una carga constante, permanente, a este componente? Ok, esto es lo que pasa. Tenemos estas magnitudes de esfuerzo. Tenemos un esfuerzo máximo de alrededor de 215 megapascales. ¿De acuerdo? Si vemos los desplazamientos, recuerden, les conté hace un momento, podemos ver en los análisis por esfuerzos, ver esfuerzos, desplazamientos, deformaciones y factor de seguridad. Estos son nuestros desplazamientos. Tenemos un valor máximo de aproximadamente 4 milímetros
que se presentan en la posición de aplicación de la fuerza. ¿De acuerdo? Y si vemos un factor de seguridad, y si recordamos, entendemos el factor de seguridad como el valor mínimo que va a soportar las cargas aplicadas. En este caso, el valor mínimo es 1.28. Aquí, nuevamente, las gráficas, los colores, hay que referenciarlos con nuestras gráficas. En este caso, lo que implica un color rojo, implica valores que andan entre 1 y 8 aproximadamente, ¿sí? Las regiones que no son rojos son valores que exceden ese valor de 8. En este caso, el factor de seguridad mínimo para este primer escenario es de 1.28. Ok, ya conozco, ocultamos la gráfica, ya conozco lo que está sucediendo con nuestra estructura bajo la aplicación de un ciclo de carga. Yo lo quiero saber para 7 millones. Ahí es donde entra nuestro estudio de fatiga. Por cierto, me están preguntando en este momento, aprovecho para responderlo. Este es un estudio estático. Me preguntan qué estudio, qué tipo de simulación es la que estamos mostrando. Este es un primer estudio estático. ¿Qué tipo de estudio es este? Aquí lo muestro. Voy a dar un nuevo estudio. ¿Sí? Estamos haciendo este análisis estático, ¿sí? Donde estoy pasando yo mi mouse. Con este análisis yo puedo conocer la respuesta de los materiales para la aplicación de un ciclo de carga. Ahora, me quiero ir a la fatiga. Listo, ya está. Me voy, activo mi análisis de fatiga. Aquí tengo, les decía yo, tenemos toda una suite de simulación multifísica. En este caso me interesa analizar por fatiga. Y vamos a comenzar a relacionar conceptos que veíamos en la presentación. En este momento es cuando yo le defino al software si voy a hacer una simulación de carga de eventos cíclicos constante. Recuerden, eran los primeros 3 escenarios que veíamos, donde el valor del esfuerzo mínimo era distinto, en algunos casos era distinto de 0, en otros casos era 0, en otros casos era negativo. Pero los ciclos de carga son constantes, son cíclicos. Tenemos aquí la posibilidad de seleccionar un evento de cargas, pongo mi mouse aquí para que se note el dato, con amplitud variable. Este es el cuarto escenario que yo les mostraba en la diapositiva. Cuando tenemos situaciones de carga que los valores de esfuerzo presentan picos durante el ciclo de trabajo o durante el número de ciclos que vamos a estar haciendo nuestra simulación. En este caso, vamos a hacerlo un ciclo de carga de amplitud constante, es decir, la magnitud de la fuerza, los 1350 newtons, van a ser 1350 newtons durante 7 millones de ciclos. ¿De acuerdo? Entonces, seleccionamos fatiga, seleccionamos el tipo de evento que vamos a estar desarrollando, es lo que acabamos de comentar, y le damos a aceptar. Una vez que tenemos definido este estudio, vamos a definirle el tipo de carga que va a ser. Ya le dijimos que es constante, pero no le hemos dicho si el valor del esfuerzo mínimo es 0, es diferente de 0 o es menor a 0. Esto lo hacemos aquí cuando definimos el tipo de carga y le vamos a dar agregar un suceso. Al agregar un suceso, lo que estamos haciendo es decirle al software, quiero repetir n veces, aquí pongo mi cursor, n ciclos, el estudio que yo acabo de desarrollar. Entonces, en este caso, el software me está identificando, tengo un análisis estático 1, ¿sí? Que es el que resolví anteriormente. Quiero repetir este análisis estático 1 7 millones de veces. ¿De acuerdo? Listo, o sea, así de sencillo es decirle al software bajo qué condiciones, cuál es el número de ciclos que yo quiero estar evaluando. Les comentaba yo también el tipo de carga, esto lo seleccionamos aquí. Esto está relacionado con los valores de esfuerzo mínimo, medio y máximo, ¿sí? Las condiciones de carga, las tres primeras gráficas que veíamos en la diapositiva. En este caso vamos a hacerlo para completamente invertido, es decir, es carga-descarga, 7 millones de ciclos. Y ya está, creamos nuestro estudio y viene algo que es bien importante. Les comentaba yo hace un momento con la presentación que necesitamos definir necesitamos conocer la curva de endurancia o el valor del límite de endurancia de nuestro material. Esta curva es la que voy a visualizarla, a ver, y la hago un poco más grande.
curva me está definiendo la respuesta de la aleación de aluminio que yo estoy utilizando para ciclos, para eventos de carga cíclica. Es decir, para 1 a la 4 ciclos, este es el valor de resistencia a la endurancia. Y según vamos incrementando el número de ciclos, el valor del límite de esfuerzo va siendo distinto. De aquí, de esta información, de esta curva, y con la combinación de ecuaciones, conceptos teóricos que implican la fatiga, es como el software nos va a determinar la vida útil que vamos a tener en nuestro componente, ¿sí? Aquí hay que diferenciar dos cosas, dos escenarios. Esta es la curva del material, de la aleación de aluminio que yo estoy utilizando. No es la curva que define el comportamiento de mi diseño mecánico de ese aluminio. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Me refiero a que yo conozca esta información del material, no significa que yo conozca cuántos ciclos va a durar la vida. Simplemente es la respuesta. El número de ciclos va a depender de las condiciones de carga y del diseño mecánico que yo esté evaluando. ¿De acuerdo? Entonces, esta curva nos va a decir la respuesta de la aleación de aluminio que yo estoy teniendo. Y una vez que tenemos hecho esa parte, pues simplemente es definir, aquí tenemos el número de sucesos, hacemos 7 millones completamente invertido, y ejecutar nuestro estudio. Una vez que ejecutamos nuestro estudio, estamos cambiando, listo. Podemos comenzar a interpretar nuestros resultados. Los estudios de fatiga nos van a dar dos tipos de resultados, dos tipos de datos de salida. Por un lado tenemos el porcentaje de daño. Vamos a mostrar la gráfica de porcentaje de daño. Esta gráfica nos está indicando cuáles zonas, cuáles regiones de mi modelo son los que están propensos a fallar por fatiga. O, dicho en otras palabras, qué parte de mi geometría es la que está consumiendo el ciclo de vida de mi fallo, de mi componente. Y lo vemos aquí, en este caso, en estas regiones de aquí, nuevamente, la gama de colores, hacemos referencia a la escala que tenemos en la derecha para interpretar el valor numérico. Eso es todo. Los colores son simplemente para interpretar el valor numérico de nuestras escalas. Podemos evaluarlo, no tiene concentraciones por ningún otro lado, simplemente en esta parte de nuestro diseño. El otro parámetro que tenemos disponible con los análisis de fatiga es el número de ciclos o la vida que va a tener. Y aquí nuevamente, las regiones propensas a fallar, las zonas con el menor número de ciclos a soportarse, obviamente son las mismas donde está propenso a presentarse la falla por fatiga. ¿De acuerdo? En este caso, para esta intención de diseño, me está diciendo que son 3.900.000, alrededor de 4 millones de ciclos, ¿sí? Para la acción de carga y descarga de los 1.350 newtons. Esta consideración es la que estamos evaluando acá. Entonces, con esto, yo ya conozco la información de mis criterios de diseño. Esto no cumple mis requerimientos de diseño. Especificamos que durara cuando menos 7 millones de ciclos. Yo estoy determinando que esta intención de diseño o esta conceptualización no es la apropiada para cumplir estos requerimientos. ¿Qué sigue? Probar una alternativa distinta. Aquí, esta es la gran ventaja de incorporar en nuestros ciclos de desarrollo estas herramientas. No tengo que solicitar otro servicio de ingeniería con una firma externa. No tengo que hacer un prototipo físico para evaluar otro escenario de diseño. Veamos el otro estudio de diseño. Voy a cambiar simplemente la configuración. Nuevamente, estamos viendo las ventajas que tenemos de tener integrada nuestra plataforma de validación con nuestra plataforma de diseño. Simplemente cambiando de configuración, actualizo todo. Aquí tengo mi segunda intención de diseño. Las condiciones de materiales son las mismas, las condiciones de carga son las mismas. Simplemente vayamos explorando los resultados. Y de la misma manera que hicimos el anterior, vamos a ir explorando, vamos a ir obteniendo los resultados distintos. Aquí el esfuerzo es un tanto menor, se nos fue a 198, ahora antes tenemos como 215, tenemos alrededor de 200 megapascales. Nuevamente vean que tenemos una capacidad de hacer refinamientos de malla o hacer condiciones de mallado lo suficientemente precisas para obtener información relevante, información valiosa, ¿sí? Esta es nuestra magnitud de esfuerzos y de la misma manera podemos ir navegando por las gráficas de desplazamientos, por ejemplo.
Aquí ya tenemos, vamos viendo que son diferentes resultados a nuestro diseño previo. Con la fatiga es lo mismo, simplemente que aquí voy a estar haciendo referencia, ¿sí? Si vemos el evento de fatiga, 7 millones de ciclos, pero estoy haciendo referencia al estudio estático que acabo de mostrar hace un momento. Es el mismo escenario, el mismo material, mismas condiciones de carga, pero evaluándolo en una geometría distinta. Estoy probando dos alternativas de diseño para tomar las mejores decisiones de diseño en las etapas apropiadas. Y nuevamente, si comenzamos a visualizar aquí los resultados de fatiga, vemos los dos mismos parámetros, el porcentaje de daño. En este caso, noten cómo un cambio de diseño me cambia las regiones en las que son propensas a la falla. En este caso es en esta ubicación. Sí, vemos cuál es el efecto de quitar la hendidura que veíamos en el escenario anterior. Al no tener esa hendidura en esta posición de la biela, ya no hay concentraciones de esfuerzos en estas zonas. Ahora se fueron a esta posición. ¿Sí? Es el valor de incorporar nuestras herramientas en nuestros ciclos de diseño. Que estoy teniendo una retroalimentación inmediata al desempeño de mis geometrías, de mis propuestas de diseño. Si vemos este escenario, el ciclo de vida para esta alternativa de diseño, la ubicación en rojo me va a poner la zona que va a tener menor número de ciclos de vida. ¿Sí? Esta es la zona que va a fallar primero. Sin embargo, en este caso son 13.600.000, ¿sí? 13 millones de ciclos. Superamos los 7 millones requeridos. ¿Esto es bueno o es malo? No lo sé. Puede ser que estemos sobredimensionando nuestro diseño. Podemos optimizar el material, podemos cambiar la geometría y acercarnos tal vez un poco más a esos 7 millones. ¿Sí? Y este es el escenario. De la misma manera nos podríamos evaluar nuestra tercera alternativa de diseño. Estoy cambiando de pestaña del escenario. Simplemente voy a activar la configuración de SolidWorks correspondiente con esta intención de diseño. Y vamos a evaluar. Vamos a conocer o podemos visualizar los mismos resultados. Van a ser obviamente distintos, que van a corresponder al modelo que yo estoy analizando. Lo mismo con fatiga, vamos a repetir el número de ciclos y vamos a obtener la información o los parámetros que ya hemos visto. En este caso, vamos directo al número de ciclos, es de 1.300.000 aproximadamente. Y es en esta ubicación de acá. De manera muy sencilla, muy general, es la manera en la que funcionan los análisis de fatiga. Voy a regresar a mi presentación. Y de esta forma es como estamos conociendo cuál es el desempeño de nuestro diseño, nuestra alternativa de diseño para un número de ciclos determinado. En este caso lo evaluamos para 1 millón de ciclos bajo una condición de carga. Esta tabla nos va a mostrar el resumen, o nos está mostrando, estamos viendo el resumen de los distintos escenarios. Vemos el diseño 1, diseño 2 y diseño 3, con el resumen de valores que veíamos, de esfuerzos, deformaciones y desplazamientos, y número de ciclos a dividir. Utilizamos este ejemplo, pero nuevamente lo podemos llevar hacia los eyectores de nuestros moldes, o hacia el soporte del pistón donde se recarga el brazo que levanta toda la carga de nuestra máquina, o lo llevamos a pues, el tipo de proyectos que ustedes están desarrollando. Cuando tenemos condiciones de carga y descarga, la fatiga es algo fundamental que tenemos que evaluar. Nos ayuda a tener la certeza de garantías de nuestros productos, nos ayuda a saber si nuestros clientes están utilizándolo de manera apropiada en nuestros diseños, porque este es otro escenario en el que el usuario final no está dentro de las especificaciones de trabajo, entonces no queda dentro de nuestras capacidades de garantía. Podemos evaluarlo con estas herramientas, si es parte del valor que tenemos al incorporar estas herramientas de diseño. De acuerdo. Ya hablamos sobre la fatiga, las preguntas pueden irlas compartiendo por el chat. Vámonos rápido, se nos está acabando el tiempo, a recursos disponibles. En recursos disponibles les quiero compartir yo información, acceso sobre cómo pueden comenzar a utilizar estas herramientas, donde van a obtener recursos para saber más, comenzar a utilizarlas o simplemente sacar dudas que puedan estar presentes. Por un lado tenemos Instituto Intelli. Intelli.org es una plataforma desarrollada por nosotros donde tenemos una serie de entrenamientos. Aquí tenemos un entrenamiento
exclusivo a la parte de validación estructural. Sin costo, pueden simplemente registrarse y acceder a este material de entrenamiento. Por otro lado, tenemos la ayuda y tenemos tutoriales de SolidWorks. En nuestras instalaciones de SolidWorks, en los recuadros que marcan color rojo, nos aparece cuál es el camino, cuál es la ruta para abrir los tutoriales específicos de simulación y la ayuda específica de simulación. Aquí nos complementa mucho la información que acabamos que estamos hablando en este momento. Por otro lado, tenemos una serie de documentos técnicos. Yo tengo una serie de documentación técnica respecto al tema que con toda confianza me lo pueden solicitar, con mucho gusto yo se los voy a compartir. Simplemente les voy a pedir que me inscriban en mi correo electrónico jchavez@intelli.com. Solicítenme estos documentos que les estoy comentando o solicítenme esta presentación, el documento que estamos presentando, y con mucho gusto yo se los puedo enviar. Bueno, por último, recursos disponibles que tenemos, vamos a hablar de los módulos. ¿En dónde tengo yo disponible o dónde voy a encontrar el módulo de fatiga? Ok, en SolidWorks Simulation existen 3 tipos de licenciamiento. Tenemos el licenciamiento de SolidWorks Simulation estándar, el cual va a incluir el módulo análisis estático lineal, que era lo primero que veíamos, la aplicación de los 1350 newtons bajo la biela. Es el análisis estático. Y vamos a tener el análisis de fatiga. Tenemos el SolidWorks Motion, que es para la evaluación de mecanismos. Tenemos una sesión de este tema, está grabado, les podemos compartir el link, y tenemos buscadores de tendencias, herramientas de productividad. La siguiente licencia es SolidWorks Simulation Profesional, que nos va a ampliar la capacidad de fenómenos físicos que podemos analizar. Aquí podemos introducir o calcular las frecuencias naturales, nos empezamos a hacer una aproximación a vibraciones, esfuerzos térmicos, quienes estén interesados en cuestiones de temperatura, de esfuerzos térmicos, de comportamiento del material. Bueno, en la licencia SolidWorks Simulation Profesional está disponible este elemento. El pandeo, frecuencia, tanques a presión, etc. Y por último, SolidWorks Premium, que nos va a incluir, además de esto que vemos ya en pantalla, los 4 módulos en color rojo, que son análisis de dinámica lineal, dinámica no lineal y análisis estructurales de temas no lineales. Si alguien quiere conocer más sobre cualquiera de estos temas de validación o de herramientas disponibles en ingeniería asistida por computadora, simplemente solicítenla y con mucho gusto podemos continuar con la charla que es en este momento o programar una sesión particular. ¿De acuerdo? Recursos disponibles, obviamente nos tienen a nosotros, nos tienen en IntelliJ, están en nuestras guías, están en nuestros teléfonos, está un correo de contacto general, contacto@intelliJ, donde también nos pueden solicitar este tipo de información.